Hola Paola, ¿cómo vas? Hola Guillermo, bien, gracias por la invitación. Bueno. Paola, su merced, le pedí que coincidiéramos en esta reunión para pedir que habláramos sobre el último libro que conozco de usted que se publicó dentro del programa de las becas de investigación en artes plásticas de 2019, que se llama Sobre arte, Carlos Echeverry y el arte correo. Entonces, digamos que para hablar de esto yo me voy a basar sobre todo como en algunas partes del contenido, quiero decir, no en el contenido en el sentido de hacer como una lectura cronológica de este, sino más como respecto a los efectos que veo que puede tener este libro dentro de la historiografía de una época en específico, obviamente en torno a la labor de un artista que ha sido poco estudiado en nuestra historia del arte y por supuesto como las implicaciones del desarrollo del trabajo y esto, ¿vale? Vale. Listo, Paola. Entonces, lo primero que yo quería preguntarle es si nos puede ampliar información, ya su merced lo dice en la misma introducción del libro, pero si nos puede ampliar información sobre su decisión para trabajar en torno a la obra de Carlos Echeverry y además en torno a un proyecto en específico que es como el más consolidado de este trabajo, que es el proyecto sobre arte, o más bien los proyectos editoriales de Echeverry, porque usted no solamente habla de sobre arte. Pues a ver, ¿qué te cuento? Te cuento primero un poquito para poner en contexto de dónde sale la investigación, ¿no? Yo Ujú, en ese momento estaba en una investigación sobre arte antioqueño de los años 70 y 80 con un colega y amigo, Juan Bermúdez. Y en ese proceso de investigación conocí esta revista, conocí sobre arte. O sea, a mí me pareció como muy, digamos, interesante, como curiosa, ¿no? O sea, una revista hecha en un sobre de Manila con hojas individuales por dentro. Y en ese momento, digamos que pues yo apenas conocí 3 ejemplares de la revista. Yo, pues me pareció interesante y empecé a indagar, digamos, un poquito, primero, pues quién era Carlos, porque yo tampoco sabía quién era Carlos Echeverry. Y segundo, bueno, ¿qué onda esta revista, no? Entonces, efectivamente se la mencionan en los libros, digamos, como muy especializados de historia del arte, sobre todo de pronto de historia del arte local, en este caso, digamos, como Medellín. Y, y bueno, y después de mucho indagar y mucho preguntar y hablar con uno y otro, localicé a Carlos Echeverry, ujú. quien se sorprendió mucho además que pues después de tantos años alguien estuviera como desenterrando su trabajo que ya parecía estar como supremamente olvidado. Ujú. Eh, y me cuenta que él no tiene ninguno de los ejemplares de la revista, él siempre fue un poco pues trotamundos, entonces no había material. Ujú. Y pues yo a partir de ese momento, por casi 2 años, estuve un poco indagando de forma muy autónoma. Bueno, ya encontré a Carlos, hablé con él, estaba interesada. Esta revista, pues no solamente, digamos, la revista como tal, no solamente participó Carlos, sino también Beatriz Jaramillo, que es una artista también, Ujú. digamos, importante de la época. Ellos tuvieron, digamos, en su momento una relación sentimental y obviamente pues trabajaron juntos en esta época. Y empecé a buscar a los colaboradores de la revista. Entonces aparecen una serie de nombres que yo empiezo a indagar a partir sí, de preguntar a mucha gente. Julia Posada, por ejemplo, es una de estas personas. Eh, Guillermo Cuartas es otro, pues colaborador, digamos, como cercano a Echeverría en ese momento. Argemiro Vélez, que es una persona, digamos, como clave también ahí dentro de la publicación. Eh, y bueno, un poco fui conociendo y encontrando a todas estas personas y a partir, digamos, como de sus relatos y ampliando la red de colaboradores. Pero muchos de ellos no tenían ejemplares de las revistas, algunos sí, no todos. O tenían uno o no tenían ninguno. Ujú. Y, y bueno, a mí me interesó mucho, digamos, como esta publicación particularmente, y bueno, me enganché con ella, como que me obsesioné un poquito con ella como por saber, y dije, bueno, acá seguramente hay algo para hacer una investigación. Me pareció un material, digamos, novedoso en términos, digamos, materiales, ¿no? Y fue cuando encontré a Gustavo Mesa, que fue el editor de la publicación, no el editor, sino el que él tenía una fábrica, una imprenta. Ujú.
era donde se hacía pues esta publicación. Y participó incluso, bueno, ahorita les cuento un poco más en alguno de los números de Arte Correo que también hace sobre arte como plataforma, porque sobre arte es una revista, digamos, como de arte conceptual, arte correo, poesía visual en algunos casos, pero también se vuelve una plataforma para gestionar eventos. Entonces, hacen sobres de arte correo, hacen exposiciones, convocan eventos. Entonces es mucho más que una revista. Ujú, Eh, y bueno, no sé, ahí arrancó todo. Guillermo Mesa es el que salva, digamos, perdón, Gustavo Mesa es el que salva la publicación, porque la investigación, porque él tenía como unos pocos ejemplares que completaban como todos los números del 1 hasta el 7 que fue, digamos, como la revista en su conjunto. ujú. Entonces, pues a partir de ahí yo ya más o menos tenía como la idea de que quería hacer una publicación sobre esto y empecé pues a pedalearla a partir de becas y cosas y pues me gané varias cosas a lo largo de los años con esto y pues por fortuna ya tenemos el libro. Ok, Paola, ahí entonces, antes de continuar, para también darle contexto a las personas que no la conocen, su merced habla de una investigación previa que venía realizando con este investigador Juan Bermúdez. Ujú. Esta investigación, pues nomás como para darle contexto respecto al perfil mismo y no es como, ¿dónde estudiaste? ¿Qué tipo de especialización? Sino en términos del trabajo investigativo que su merced ha venido haciendo, ¿qué alcanzó a hacer con él? Y de hecho se nos puede ampliar respecto a las investigaciones que su merced ha configurado dentro de este espacio, que pues valga la pena resaltar, es un espacio que ha construido, me parece a mí, voy a hablar desde Bogotá y con acento rolocéntrico, se ha configurado como una historiografía de arte propia. En ese sentido se ha configurado en muchísimos casos como una historiografía de arte, ya incluso su merced lo señala en este libro en específico, una historiografía de arte que maneja unas nociones de autonomía, de configuración de campo y que para la época, para las épocas, perdón, para las investigaciones que usted ha concentrado en esta época era muy importante. Es decir, para, yo creo que desde mediados de los 60 hasta el auge de la economía del narcotráfico, el contexto que proveía la ciudad de Medellín y su campo institucional consolidó en gran medida lenguajes contemporáneos para el arte contemporáneo del país. Otro tanto habría que hablar de Cali también. Pero entonces, como para complementar esto, por favor, su merced, ¿qué investigaciones había hecho antes? No, pues varias en realidad. Pues yo he trabajado, eh, digamos, como investigadora puntualmente pues desde que terminé mi maestría en Historia del Arte en el 2012, si ya no me recuerdo, sí, en el 2012, y desde ese momento, pero digamos que lo mencionas, yo ya había hecho una investigación con Juan Bermúdez, nosotros nos habíamos ganado el Premio Nacional de Curaduría Histórica de La Fuga, y con él hicimos una investigación, pero pues eso ya no, o sea, eso no tiene nada que ver, digamos, con la investigación que estamos hablando de esta revista. Como habíamos trabajado juntos, pues estábamos, digamos, haciendo esta investigación en el Museo Universitario de la Universidad de Antioquia sobre arte antioqueño de los años 70, en realidad sobre su colección, y formulamos una exposición que se llamó Híbrido, Cruzado y Discontinuo, donde aparece esta revista. Pero digamos que a mí la revista me interesó particularmente y emprendí esta investigación de forma autónoma, básicamente. Pues se había colaborado, digamos, con Juan. Y pues de manera individual he hecho otras cosas. Pues no sé, ¿qué te Ok. cuento? No, pues yo creo que ya con este punto de partida, entonces ya pasemos de lleno a la realización de esta investigación. Digamos que uno de los primeros elementos que destaca es la intención que su merced tiene de integrar la revista dentro de un contexto global, perdón, un contexto local con proyecciones globales que, como yo decía antes, pues tuvo un auge y tuvo una gran preeminencia en torno a, por ejemplo, el modelo de las bienales de Coltejer.
la primera parte, de hecho, se denomina un acercamiento al contexto postbienales y el proceso de formación de Carlos Echeverry. Entonces ahí le quisiera preguntar respecto a la manera en que usted fue determinando el encuentro, los cruces entre la gestión de Echeverry y, y el proceso de post-bienal de Medellín. ¿Usted cómo realizó esta indagación? ¿Entrevistas al sujeto? ¿Miró prensa? ¿Cómo lo hizo? Bueno, pues realmente, claro, yo no conocía a Carlos y también cuando me propongo hacer la revista, pues como historiadora y en parte más yo creo que socióloga en realidad, ahí se me nota mucho también mi formación, pues siempre estoy buscando como contexto, ¿no? Entonces, cuando esto se vuelve, digamos, una idea, ya una idea real de investigación que yo quiero hacer, ya tengo el material, digamos, suficiente para hacer un libro sobre la revista, todo siempre fue enfocado sobre la revista, pues por supuesto aparece Carlos como su creador, digamos. Eh, y claro, yo empiezo a hacer una serie, digamos, de entrevistas, pero para mí era muy importante, al menos en la formulación del libro, poner un poco en contexto, porque también, como tú lo decías, pues Carlos Echeverry es un artista que si bien circuló y participó, digamos, en, como yo lo digo en el libro, como en esa segunda generación de artistas conceptuales, ¿no? O sea, como ya las prácticas experimentales en el país estaban, digamos, como afincadas a partir de una serie, digamos, como de artistas que ya estaban apareciendo ahí, no sé, o sea, Bernardo Salcedo, Felisa Burstin, no sé, Beatriz González, Álvaro Barrios, y está Carlos Antonio Caro, y bueno, y hay una serie, digamos, como de artistas que están ahí como en el panorama. Carlos empieza, digamos, a circular y tiene como un pequeño, digamos, como reconocimiento en su momento, pero él se va muy pronto del país y pues nada, se olvida. Yo, digamos, hago la reconstrucción, él participa al lado de nombres importantes, participa también en algunas exposiciones que organiza, por ejemplo, Alberto Sierra, que era como este personaje que eh, pues se lo ha leído históricamente como el que de alguna manera impulsa o respalda estas prácticas, digamos, también como contemporáneas o experimentales en la ciudad de Medellín, impulsando artistas como, no sé, Jorge Ortiz, por ejemplo, o un Adolfo Bernal también, de quien Carlos fue muy amigo además. Entonces, claro, para mí era importante hacer esa primera parte de como un contexto, de poner en contexto quién era Carlos Echeverry, porque realmente no se había escrito nada sobre Carlos Echeverry. Entonces había como que poner como eso sobre la mesa para explicar por qué, o al menos porque para mí tenía como una validez, no solamente la revista, sino también pues un poco de dónde sale la revista. Y digamos que una de las tesis que sostiene la investigación es que justamente Carlos llega en el año 73 de Barranquilla a la ciudad de Medellín y ese es el momento que yo denomino como posbienales, ¿no? Porque pues si bien tú señalas que desde el 60 y pico pues hay prácticas experimentales en la ciudad, realmente son estos eventos como icónicos, ¿no? Como las 3 bienales de arte que se hacen en el 68, en el 70 y en el 72, las de Coltejer, las que van a afianzar un campo, digamos, como más contemporáneo en la ciudad de Medellín, y a él le va a tocar también, como lo explico en el libro, una serie de transformaciones en las escuelas, ¿no? En las escuelas de arte de Medellín. Entonces, para mí este proceso de, digamos, este contexto en el que se forma Carlos como artista es clave, porque él desde muy pronto está recibiendo, digamos, información que le permite a él muy tempranamente, además, denominarse artista conceptual, porque él se denomina artista conceptual. Y escribe sobre él y dice, yo soy un artista conceptual por estas y estas razones. Entonces, claro, pues yo igual también, digamos que esta investigación no sale de la nada, o sea, en los últimos años en el país se han hecho investigaciones que han ampliado el campo, digamos, como de las prácticas del arte contemporáneo y experimentales. Son muchos los investigadores e investigadoras que han ampliado, digamos, como el panorama de estas prácticas, puntualmente del arte conceptual, y esta investigación, por supuesto, llega a abonar también
a esas otras investigaciones. Pero por otro lado también se piensa como una investigación que toma la revista como objeto de investigación en la historia del arte, que no es un campo pues no es, digamos, nadie está descubriendo nada nuevo, es algo que se ha venido afianzando como en los estudios de historia del arte, pero yo desde el principio sabía que, digamos, esto podía ser o convertirse en una investigación, digamos, de ese corte. Entonces, ahí, Paula, digamos, para unir la revista con este perfil de Carlos Echeverry, me gustaría, porfa, que ya, que es como el grueso de la investigación que hace, como que trate de caracterizar la práctica de Carlos Echeverry en sobrearte, sobre todo en sobrearte, digamos, como revista, incluso como plataforma de difusión y de investigación, me parece a mí también, para contrastarla, digamos, con esta primera, con la primera generación de conceptualistas que, por ejemplo, podría estar documentada en el libro autoelogiatorio de Álvaro Barrios, Orígenes del Arte Conceptual en Colombia. Entonces, como que los que están en ese libro harían parte de esa primera generación y desde lo que su merced comenta en este libro dedicado a sobre arte, aquí habría una segunda generación y me interesa mucho también como esa evolución a nivel de producción de lo conceptual, que incluso ese corte es muy difícil de encontrarlo en las historiografías que tenemos en nuestro contexto como que va esa generación de Álvaro Barrios, la generación más que Álvaro Barrios, la de Beatriz González y Luis Caballero como pilares, esta generación después, a esta generación la sigue un vacío extraño, llega la crisis del narcotráfico y pum, después María Teresa Hincapié, José Alejandro Restrepo y hay como un vacío. Parece que su merced con muchas de las afirmaciones que establece en este libro, dialoga respecto a lo que venía pasando y sí muestra como las transformaciones que se dieron y pues también la manera en que se enfrentó la crisis de la llegada de esa nueva economía. Entonces, frente a lo que usted encontró sobre arte y las prácticas que hacían, cómo operaba esta segunda generación o cómo podría operar, porque también es una hipótesis, esta segunda generación de conceptualistas paisas o de conceptualistas. Bueno, un poco como para poner en orden las ideas. En relación a lo que me dices, claro, Carlos se forma, digamos, en este contexto al que me estoy refiriendo, donde empiezan a aparecer prácticas ya como muy contemporáneas, experimentales. Está, por ejemplo, muy amigo de Adolfo Bernal, quien se caracteriza, digamos, por una práctica muy de espacio público, digamos, una poesía visual y conceptual muy interesante. Y eso no es gratuito porque hay, digamos, como conexiones y hay influencias tácitas, ¿no? Quizás no explícitas, pero sí tácitas ahí. Entonces, pues la obra de Carlos se caracteriza también porque él utiliza obras impresas principalmente para hacer su producción, porque él está metido en toda esta idea del arte correo. Y utiliza entonces mucho la litografía, la tipografía, el offset, las fotocopias, para hacer un arte, digamos, que no busca como ese preciosismo, sino para hacer un arte que hace énfasis en el mensaje. Entonces, digamos que ahí un poco para responder tu pregunta, la conexión de la publicación con la obra de Carlos, y yo también en el libro lo digo, si bien esto fue una revista de carácter, digamos, como colaborativo, a través de entrevistas y a través de sus colaboradores, pues muchos decían, sí, claro, nosotros participamos, un poco la idea original de la revista fue de Carlos, él nos invitaba a nosotros en algunas ocasiones a hacer arte correo, que nadie muy bien sabía que era eso, y uno ve un poco, digamos, como la precariedad también, digamos, como de la materialización de estas obras en las revistas, que uno, pues cuando uno las ve, son muy sencillas, como muchas son fotocopias, algunas tienen o no sellos, algunas tienen intervenciones a mano, pero digamos que ese era el carácter como de la publicación. Entonces, lo que yo digo, bueno, fue una revista que se hizo en colaboración de muchos, pero digamos que la revista a partir del tercer número, porque empieza como una revista convencional, los dos primeros números son una revista al uso, con un comité editorial, con reseñas de exposiciones, con artículos y demás. En el momento en que hace su giro, digamos, a lo que es sobre arte, que es, como yo acá tengo el libro, esta portada, es la portada del tercer número, en el momento en que adquiere, digamos, como ese carácter de originalidad, esta práctica esta revista está muy vinculada en su concepción a la práctica artística que estaba desarrollando Carlos Echeverry en ese momento. Entonces, por eso,
y pues porque él ya también, digamos, participaba de estas redes de arte correo. Pero en ese momento también, y es otra de las tesis que sostiene la investigación, es que hubo dos momentos en Medellín, dos eventos en Medellín que fueron claves, digamos, para que Carlos pudiera hacer esta revista. Primero, la cuarta Bienal de Arte de Medellín, que ya se quería, digamos, ya no eran las de Coltejer, que era el mismo grupo, digamos, como de personas tratando de rescatar este evento. Y el famoso coloquio de arte en objetual y urbano que se hacen en la ciudad en el 81. Y esto claramente, digamos, como que crea un ambiente de circulación de información, de agentes, que permite que también, digamos, Carlos se entere de muchas cosas, pero además de eso, conozca a las personas que le van a permitir hacer las redes que hace con Sobrearte. Porque él va a trabajar, digamos, como diseñador del catálogo de la cuarta Bienal de Arte, y entonces va a tener como muy de primera mano información de artistas y poéticas que yo sostengo, pues por supuesto, lo influencian de alguna manera, y le permiten no solamente eso, sino conocer, tener los contactos. O sea, estamos hablando que acá no hay internet nada, sino a punta de cartas, conocer la gente, un número de teléfono, una dirección para escribir, para contactar a las personas y poder hacer, digamos, estas redes. Entonces, claro, ahora, digamos, hace ya un par de años está todo este auge de las redes transatlánticas, en los estudios de historia de arte, y bueno, yo también pensaba que sería interesante seguir como esta ruta, digamos, no de análisis, pero pensaba que esta revista también podía permitir una lectura un poco más amplia del arte conceptual a través de redes que se podían hacer con México, con Chile, como efectivamente ocurre con la publicación número 3 y la publicación número 6, que hacen, digamos, respectivamente Eugenio Dimbor, el artista chileno, que ya tenía además conexión con Colombia, y Manuel Marín, el arte correísta mexicano, que también es, digamos, como reconocido en los circuitos de arte correo en su país. Entonces, por eso, digamos, yo vinculo esta revista, pues obviamente la hizo Carlos en un momento en el que su práctica ya estaba, digamos, como muy madura en términos de lo que quería hacer. Y la revista, entonces, pues está muy vinculada con esta red. Nace como una revista, digamos, de arte conceptual y arte correo, donde se invitan artistas a mandar obras para la primera publicación. Para la tercera publicación, que es la primera, digamos, publicación en Sobre. ¿Qué contiene esta primera publicación? Un artículo que se llama Aproximaciones al arte latinoamericano de Nelly Richard, además. Y en ese artículo, digamos que ya empieza también a hablar de unas prácticas como muy experimentales y vanguardistas en su país de origen, que es lo que posteriormente se va a conocer como la escena de avanzada. Y aparecen una serie, digamos, como de obras de diversos artistas, como, no sé, Carlos Altamirano, Carlos Barenas, se me escapan ahorita un poco los nombres, el grupo Marzo, por ejemplo, que hace parte de toda esta escena de los grupos en México, que manda además un manifiesto que retoman de Ulises Carrión. Entonces ahí se empiezan a hacer una serie, digamos, como de conexiones muy interesantes que a mí me interesaba explorar. Entonces la primera parte del libro es como contextual, claro, quién es Carlos, porque nadie sabe quién es Carlos y hay que ponerlo como en contexto. Y como en ese contexto, pues yo sostengo que es a partir de estos dos eventos grandes que te menciono, que se posibilita, digamos, como el ambiente también, como ese cambio epistemológico que hay ahí como en la ciudad para que esta revista surja de la manera en que se realiza. Y pues porque la revista, cuando tú la revisas, de alguna manera también tiene como unas afinidades selectivas con un cierto tipo de arte de la época, y es este tipo de arte, de prácticas muy experimentales que están utilizando medios muy, digamos, precarios. No importa, digamos, con lo que tú estés haciendo arte, lo importante es lo que nosotros queremos comunicar. Ok, Paula, sí, de hecho en la segunda entrada de la segunda parte, que se llama Un punto de inflexión, su merced pone un extracto del editorial de este tercer número que voy a leer. Dice: Sobre arte pretende, a partir de este número,
plantear un nuevo nivel de crítica, creación e información, más directo y eficaz, al margen de presiones institucionales y económicas. Este cambio implica un nuevo formato, una variación sustancial en el costo para el lector y una mayor rapidez en la edición, con miras a incidir en forma más aguda y positiva en la tradicional y facilista concepción del problema del arte en Colombia y Latinoamérica. Digamos que de aquí yo quisiera rescatar, ya su merced hizo énfasis eso, como en el afianzamiento de nuevas pretensiones epistemológicas respecto a qué inspiraba la revista y qué alcances incluso pretendía tener. Sin embargo, hay un elemento que atraviesa también toda su investigación y es como el hecho de que por esta revista se cobraba. ¿Y por qué hago la pregunta? Porque se habla así sobre los costos y de hecho como que su merced pues no hace una tabla de la evolución de costos de la revista, pero sí cada vez que habla de un número da cuenta de ello. De hecho destaca que la revista, que la portada es la de la Mona Lisa, como que el precio aparece sobre el hombro de la dama, etcétera. Ahí quería preguntarle ya respecto al diálogo que su merced tenía con Echeverry, ¿cómo operaba la plata por dos cosas? Porque él es hippie y en ese momento era muy hippie, es decir, la relación con el capital circulante era problemática en muchísimas instancias respecto a cobrar, acceder, acumular, eso como parte de su generación, pero por otro lado, Carlos Echeverry operaba también como un sujeto que realizando sobre arte también se ponía en la disyuntiva de los costos que le implicaba hacerla. De hecho, su merced lo menciona, él en algún momento incluso performó la distribución de la revista poniéndose bombín, poniéndose alas y andando en bicicleta por la ciudad, distribuyendo la revista entre las diferentes personas a quien quería dárselas o las personas que habían generado una suscripción, pero sí quisiera saber eso, sobre todo también además como para ampliar el contexto de la suscripción a la revista, que es como otra cosa también súper extraña y más en un contexto como el actual, donde ese modelo de suscripción ha parecido variar pues por la economía de lo digital, ha variado a otras formas, ¿no? Entonces ya uno no se suscribe a un medio editorial, ahora uno va y consulta sus repercusiones en redes sociales y después de pronto visita el medio fuente. Pero en este caso, ¿cómo operaba eso? Pues mira, cuando yo hablé con Echeverry, yo le dije, oye, pero bueno, la idea de la revista, dijo, no, pues primero nosotros queríamos hacerle un poquito de competencia, y eso aparece en el libro, a esta revista, la revista de arte colombiano y latinoamericano que dirigía Alberto Sierra. Y pues claramente digamos que había Medellín, pues sí, era un campo muy pequeño, digamos, en ese momento, y además Alberto Sierra era una figura muy importante, o sea, realmente de alguna manera también como monopolizaba un poco como todo el campo, ¿no? Y bueno, y caerle bien a Alberto, que te tuviera en tu lista súper bien, pero si no estabas ahí, pues tu carrera no podía pelechar realmente, en muchos sentidos. Entonces, un poco esta revista aparece con esa intención y yo creo que por eso los primeros números fueron de una forma convencional y pues hacer una revista convencional, imprimiéndola, diagramándola y todo, pues generaba unos costos. Y claro, inicialmente se piensa así como, bueno, vamos a ver que la gente se inscriba, nosotros hacemos la distribución en librerías, se la llevamos a amigos, esto y lo otro. Y un poco así es que también, hasta, si mal no recuerdo, Carlos consigue el trabajo de diseñador, llevando la revista a la Cámara de Comercio. Cuando la está entregando, conoce como a la persona que está ahí, pero ¿cómo así? Usted hizo esta revista, no sé qué, y pues él era un jovencito, ¿no? Pero ¿cómo así que usted haciendo esto? No, venga, no sé qué, y un poco ahí termina metido también, trabajando muy intuitivamente, haciendo las veces del diseñador de este catálogo que se iba a hacer para el evento de Medellín, la Cuarta Bienal de Arte, en el 81. Claro, cuando él empieza, digamos, cuando él empieza a conectar sobre arte con su práctica, yo siento que también hay, de hecho, no hay una fecha exacta de cuándo sale el tercer número, pero yo sostengo que tuvo que ser después de estos dos eventos. No pudo haber sido antes, porque pues primero también, digamos, porque hubo una circulación de información importante. Echeverry ya tenía interés, digamos, por ese tipo de práctica, pero yo creo que sí. Ahí él hizo una serie de conexiones, una serie de encuentros que lo motivaron a dar ese cambio sustancial. Y el tercer número dice, se reduce sustancialmente el cobro para los
Para los, sí, pues para el público son 30, la primera creo que costaba 100 pesos y de esta 30, pero a partir del cuarto número es gratis. Y pues el cuarto y el resto a partir del cuarto número es gratis y así va a seguir siendo su circulación. Entonces realmente pues yo creo que era muy irrisorio. La gente que pagaba por la revista, eso terminaban regalándosela más amigos, o sea, muy pocos, o sea, nunca se logró, digamos, como esa estructura, digamos, de revista que hubieran querido hacer al principio, pero pues terminó convirtiéndose en esto que resultó mucho mejor, pues para nosotros los historiadores, por supuesto. Sí, de hecho, en su libro Su Merced destaca entrevistando a Beatriz Jaramillo como en el caso de la Cuarta Bienal los contactos y las relaciones con personas que venían eran muy importantes porque esa era la verdadera inversión, pues acercarse a esas personas, poder generar el contacto y a partir de allí generar intercambios. De hecho, ella le decía a Su Merced, pues usted lo cita en su libro, ella le decía a Su Merced en noviembre de 2019 lo siguiente: sobre todo en el contacto, no sé del rumbo, pero sobre todo por los contactos personales con los artistas, que era muy importante en ese momento, cuando uno no tenía el internet ni todo eso. Sí, fue muy importante para conocer a esos artistas personalmente y hacer los contactos porque en esa época, como te digo, vino mucha gente. Eugenio Dittborn, Manuel Marín, bueno, muchos artistas en ese momento. Los que participaron más en esos textos fueron ellos. Por ejemplo, la crítica Nelly Richard de Chile, muy importante. También colaboraba Carlos, también colaboraba. Carlos le invitaba a colaborar. Aquí quería preguntarle entonces, volviendo como a la categoría de afinidades electivas, Paola, en términos de circulación hemisférica, ¿qué tendencias encontró su merced respecto, por ejemplo, a procedencias de países y a temáticas a trabajar? Pues mira, principalmente Chile y México. O sea, para mí pues es muy grato además saber como que un artista como Eugenio Dittborn hace esta tercera publicación y ellos siguen teniendo contacto además después, porque cuando Dittborn expone en Cali, ya posteriormente, yo creo que en el 84, sus famosas aeropinturas, que las hace en el Museo de la Tertulia por primera vez, es Argemiro Vélez quien toma el registro de esa exposición, que de hecho algunas fotos aparecen en el libro, y esas fotos eran completamente inéditas. O sea, cuando yo encuentro a Argemiro, pues él ya está muy mayor realmente. Tampoco tenía muchas cosas porque se acaba de mudar de la casa de toda la vida, donde tuvo 1000 cosas guardadas muchos años, y cuando se trastearon ya salieron de todo, entre esas muchas obras de Carlos. Él me cuenta que mantuvieron contacto con Dittborn muchos años. Y ahí hay una, digamos, como serie, digamos, de vinculaciones principalmente con Chile y México a través de esta figura de Dittborn y también a través de la figura de Manuel Marín, el mexicano, quien hacía parte de este grupo que te menciono, el grupo Marzo, quienes también tenían una publicación que lleva el mismo nombre y en la cual Echeverry termina participando, mandando obra a esa publicación en la revista de aniversario de no recuerdo qué año. Quizás no mantuvo contacto con todos los miembros del colectivo, que fueron, digamos, muy importantes en la escena de los grupos mexicanos, pero sí con Manuel Marín. Hubo, claro, otra serie, digamos, como de relaciones a nivel latinoamericano, pero puntuales, porque están estas 7 revistas que yo te digo, cada una aborda temáticas distintas. Entonces, inicialmente el tercer número es una revista con obras de diversos artistas. El cuarto número es una revista dedicada a las obras que se hacen con texto. Entonces participan artistas que están, digamos, utilizando como la plasticidad del lenguaje para hacer arte un poco más cercano como a la poesía visual. Ese es el cuarto. El quinto número es el de Dittborn, si no me falla la memoria. El cuarto número es el que hace Manuel Marín, que venía en esa línea. Hay como un cambio ahí, como bueno, vamos a hacer los próximos números, encargarse los artistas individuales del continente para generar redes. Y el séptimo número es un número dedicado a la fotografía, donde se publica un ensayo de Ronald Kane,
y se publican además algunas obras fotocopiadas de una revista famosa, creo que, si no me acuerdo ahorita, Visual de Edinburgh. Ronald Kay fue uno de estos teóricos que se enganchó con la obra de Edinburgh, escribió muchísimo sobre él, y de hecho en uno de los libros más famosos, que ahorita se me escapa el nombre, ¿cuál era? Aparece el manifiesto que aparece publicado en Sobre Arte en la revista que hace Edinburgh. Entonces, por eso te digo, hay como una serie de conexiones, pero Edinburgh también pues, fue muy cercano a Nelly Richard, hicieron publicaciones juntos. Entonces te digo que había como una serie de afinidades ahí, principalmente con ellos dos. Yo pienso que si la revista hubiera durado más, pero como todos estos proyectos, eso fue así en los 80, así será, fue en los 90 y así será siempre cuando son independientes y no hay plata y todo esto y se hacen a punta de ganas después de 2 años de hacer la publicación, pues ya no hubo más. Pero aparte de esas publicaciones que te digo, que son esos 7 números sobre arte también, o al menos en la cabeza de Carlos, él hacía carpetas de arte correo que tenían este mismo formato. Entonces invitaba artistas. Ay, momento. Antes de pasar a eso, que es como, sí, que sería América en papel sobre todo, y la publicación sobre todo, de las que quisiera que habláramos ahorita. Antes de eso, quería llegar a esa fase de cierre, porque la fase de cierre termina de una manera un poco, me parece a mí, y yo no sé si usted escribió eso cuando estaba el paro y veíamos como las agresiones y asesinatos de manifestantes en directo por redes sociales, pero hay como un tono de tristeza que se transmite en la misma escritura respecto al tono de los últimos números, donde las dictaduras se habían afianzado en el continente, la persecución de activistas de izquierda y otras proveniencias se había convertido en práctica común, parecía no haber salida ante este ejercicio de represión que además operaba de manera transnacional, es decir, Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, y las proveniencias del sur, de aportes del sur también se daban de una manera bastante nutrida. De hecho, a su merced también nos hace un recordatorio a quienes leemos el libro respecto a la necesidad de mirar esa historia, mirar la historia del arte colombiano respecto a vacíos como el de la década, las finales de la década de los 70 y comienzos de los 80, respecto a esas redes que se dieron y ese contexto que hubo. Y pues nada, en las últimas ediciones de Sobre Arte, el componente político aparecía cada vez de manera más evidente. Entonces, quisiera que su merced me describiera un poco sobre eso, cómo aparecía, es decir, por ejemplo, comparándolo con el paro actual, los lenguajes figurativos se daban de manera tendencial, o era más contundente la poesía visual que hacía denuncia, se optaba por la caricatura. ¿Cuál era la estrategia de esos procesos? Pues mira, lo que yo te digo como la lectura que yo hago sobre la revista como un documento autónomo, como salió, lo que yo leo en la revista, es una revista que se está posicionando políticamente. Cada vez más, tú lees las editoriales, lees los artistas que se vinculan, sin embargo, cuando yo hablo con Carlos, él me decía, nosotros nunca pensábamos hacer como activismo, a mí me interesaba esta práctica, yo invitaba a los artistas y ellos hacían un poco lo que querían. Entonces, claro, las historias personales cada cual las narra también como quiere, ¿no? Puede que con el tiempo una persona quiera distanciarse de lo que fue en su juventud, por alguna razón. Entonces, digamos que la lectura que yo hago ahí es más como un análisis de las publicaciones, contrastado también con lo que cada uno de los participantes rememoran de la época y pues sus vivencias. Pero claro, ellos sí estaban enterados, digamos, como de aspectos en relación a las dictaduras del Cono Sur, el mismo Carlos Echeverri, Beatriz Jaramillo y pucha, ahora no se me escapa, no estoy segura si fue Guillermo Cuartas o Argimiro Vélez. Ellos se van en un viaje, en un Renault 4 además, a recorrer Sudamérica. Y en la frontera, en Chile, los paran y les quitan unos libros de Violeta Parra, por ejemplo. Entonces me contaba Carlos, decía, claro, es cuando a ti por allá en la Patagonia te quitan unos libros en una frontera, es que tú te das cuenta que hay represión, o sea, ¿cómo es posible que no dejen salir eso?
que a mí además la anécdota me parece bellísima, porque yo creo que había mucho ímpetu, mucho espíritu en estas personas que colaboran en esta publicación. Y eso también se transmite en la revista. Entonces, sí, a lo que me preguntas, claramente hay como una estética que, digamos, comparte el arte correo. El mismo arte correo aparece como un arte que, menos en el contexto de Latinoamérica, quiere evadir todas las dictaduras que se estaban presentando en ese momento en el Cono Sur. Y mucho arte tiene que ver con denuncia, ¿no? Entonces, cuando uno ve las obras que hacen parte, sobre todo de la carpeta, digamos, de arte correo, pues son artistas artecorreístas, digamos, como famosos y reconocidos en sus respectivos países de origen, y todos ellos tienen digamos, como una carga política o de denuncia o de señalar aspectos, si podemos calificar, digamos, como de políticos o un arte crítico en el continente. Entonces, en ese sentido, sí. Una cosa es lo que puede, digamos, rememorar una persona, y otra cosa es lo que dice en la publicación ahí puesta y las obras que tú ves dentro de la publicación. De hecho, hay un aspecto y claro, es que hay muy poca documentación sobre eso, y yo pues como que reconstruyo partes un poquito ahí, como tratando de llenar estos vacíos de la historia a punta de fragmentos también, porque no hay tanto. La discusión que se hace en relación a una exposición que se hizo sobre arte correo que se llamó Registro, que está un poco más al final, que reunió muchísimos artistas, y digamos que los críticos de la época, yo leía los artículos de prensa, discutían si era un arte que no valía la pena, si había mucho arte que era como que podían calificar como de basura, como que no iba a pasar a nada, si era un arte que era político crítico, si era un arte o no comprometido. Entonces yo creo que a partir de pronto de esas voces realmente es que uno se da cuenta que efectivamente si era un tipo de arte que en algunos casos incomodaba, y yo me imagino que sí, además, así no fuera muy político en una ciudad como la Medellín de la época, que tiene de todas maneras, Medellín es una ciudad muy ambigua cuando tú la lees históricamente, porque tiene este aura de ciudad conservadora, pero también tuvo una vocación muy humanista en algunas élites, antes de que llegara, digamos, como toda esta época del narcotráfico y estas nuevas ricos que ya no tenían, digamos, como este capital cultural, pues se tomaran un poco como los poderes en la ciudad. Pero también hubo otra serie de artistas y otra serie de personajes también con unos espíritus supremamente libres, supremamente, digamos, progresistas para su momento, y la ciudad también permitía, digamos, como todos estos espacios. Entonces conviven una serie de aspectos como muy particulares, en una ciudad ciertamente con una idiosincrasia y unas maneras distintas al resto de ciudades del país. Cada ciudad tiene como lo suyo. No estoy diciendo que Medellín sea distinta a Bogotá o Cali, pero Cali también va a ser distinta a Bogotá o Medellín. Cada una tiene su mood, digo yo. Ok, entonces digamos que ahora sí pasemos a hablar de América en papel, su merced, que era donde fue que la interrumpí. Pues América en Papel, como te decía, Carlos hacía estas convocatorias, y esa fue quizás la más ambiciosa, donde participaron artistas de todo el continente. Fue una convocatoria, la primera fue Medellín, donde invita a sus amigos cercanos a hacer una obra que tuviera que ver con la ciudad, a pensar Medellín, y en esa carpeta lanzan la convocatoria de América en Papel, que la distribuyen, digamos, más a una red más amplia. Y cuando se lanza esta carpeta, yo por acá tengo, cada artista tenía que enviar 50 copias de su obra, y cada uno recibiría a cambio las carpetas de las 50 obras de los otros participantes. No dejaban de ser circuitos cerrados, ¿no? Porque pues todos participaban y todos salían con su carpeta. Obviamente muchas de estas carpetas después no llegaron a su lugar de destino. Entonces América en Papel reúne 23 artistas de 9 países y contó con un tiraje de 50 ejemplares cada una de las carpetas que se hicieron. Y claramente un poco en ese espíritu del arte correo, todo lo que llega
todo se publica. Ahí no estamos viendo si es bonito, si es feo, no, o sea, tiene como esa cuestión que no hace una distinción en la calidad estética de las personas que mandan, sino que todo se recibe. Por el lado, digamos, de los artistas colombianos, participan personas que eran cercanos a Carlos en su momento, como Gustavo Mesa, que era el impresor, que no era artista, pero manda, además. Beatriz Jaramillo, Argemiro Vélez, está Tulio Restrepo, que es un artista paisa que él sí siguió, digamos, haciendo como arte correo, fue como estudiante de Carlos y él continúa un poco como con ese legado. Está Julián Posada, que en su momento también fue, digamos, como artista y estaba ahí, él era muy jovencito y estaba ahí como en todo ese ambiente. Adolfo Bernal, muy amigo de Carlos, también rescatado pues en algunas investigaciones, ya no tan recientes, pero pues Melissa Aguilar ha investigado mucho. Guillermo Cuartas, Luz Helena Castro, María Teresa Cano, Carlos Echeverry y Ángela María Restrepo. Y digamos que a nivel de artistas internacionales, todos eran latinoamericanos y participó, por ejemplo, un artista tan importante como Graciela Gutiérrez Marx, que es una de estas artecorreístas, digamos, importantes en su época. Otros artistas como el artista alemán de origen, el artista que vivió en Brasil de origen alemán, Leonard Franduc, que también es muy reconocido dentro de estas redes artecorreístas. Está de Araujo, Paulo Brunski, que también es importante, está Dimbor, que también es muy importante, están los mexicanos, por ejemplo, César Espinosa y L. de Arteaga, había un panameño que era Manuel Montilla, habían uruguayos, estaba el venezolano Carlos Serpa, entonces hay una red, hay otros ahorita, pues la lista es un poquitín más larga, pero sí logra, digamos, como convocar una serie de artistas importantes y prominentes que hacían parte, digamos, de esta red. Lo que pasa es que este arte también es muy difícil de rastrear porque pues tú lo mandabas por correo, a veces llegaba, a veces no llegaba, o si llegaba, después tú no sabías muy bien qué pasaba con estas publicaciones, con estas hojas, con estos materiales, y que era un arte que también estaba pensado incluso a veces para ser un poco efímero, ¿no? Pero pues a mí me parece, o sea, digamos que claro, uno lee y yo siempre digo, bueno, Carlos Echeverry y el arte correo, el episodio, digamos, de arte correo no es tan amplio. O sea, está esta publicación que tiene todos estos principios que convocan con esta idea del arte correo que se estaba practicando a nivel como del continente y antes, un poquito antes en Europa. Y hay una serie, digamos, como te decía ahorita, de afinidades selectivas que a mí me parecía importante como señalar. Pero también hay una dificultad, y bueno, y eso también hay que decirlo en la investigación, y es que hay muy poco material. Entonces, pues yo también soy cuidadosa de decir, claro, el artista dice que él practica desde tal fecha, pero el primer documento que es rastreable es tal fecha, ¿no? Más como asuntos como de historiadora, ¿no? Pero, pero más allá, digamos, si fue primero, segundo, fue con el continente un poquito después, no era, digamos, como lo que a mí me interesaba como señalar, sino lo que me parece importante, digamos, de la investigación, es como esta revista, ¿no? O sea, como una revista de artista, además, que ahora, digamos, están tan en auge los libros de artista, y esto claramente es un antecedente, al menos a nivel local, de una práctica que ahora se hace más, de forma más habitual, como todo el auge de las publicaciones y autopublicaciones, fanzines y demás, son primos hermanos de estas prácticas que se estaban haciendo pues en el 80. Paola, y sobre todo, ¿qué era? Digamos, sobre todo, ¿qué era? Además, ya respecto a eso que su merced confirmó, aclaró desde la primera de sus intervenciones, y es, hablemos más de plataformas. Entonces, ¿cómo pero sobre todo? Sobre todo fue otra publicación, pero que ya no quería ser solo sobre arte, sino sobre todo, sobre literatura, sobre política, y fue una colaboración que Carlos Echeverry hace con Ana María Cano, la periodista, que además pues en ese momento fue una periodista de arte y cultura muy importante que trabajó en El Mundo, y pues por supuesto con su esposo Héctor Rincón, también periodista,
pero pues fue como una secuela y yo lo menciono ahí, no profundizo, digamos, tanto como el análisis que le hago a cada una de las publicaciones de Sobre Arte, no lo hago sobre todo, pero sí quería mencionarlo, porque fue como una secuela de Sobre Arte. Fue una colaboración más de corte como periodístico, literario, que quería también volverse una especie de sobre arte, pero más, como abarcando más temas. Pero pues nada, se hicieron solamente como 3 publicaciones y operaba en la misma forma, ¿no? Un sobre de Manila con contenido de la revista y tenían unas como, sí, sesiones dentro de la publicación diversas. Pero pues nada, eso fue sobre todo, habría que sentarse a analizar cada número como más juiciosamente, pero pues eso ya sobrepasa obviamente los alcances de esta investigación puntual. Vale, Paola, volviendo a registro que usted la mencionó de pasada, pero podría servirnos como para ya empezar a afianzar como el cierre de esta charla. Registro es se denominó de hecho una como muestra internacional de cultura alternativa, arte, correo y nuevos medios. Y ya usted mencionó una cosa, es que la respuesta de los críticos fue bastante suspicaz respecto a lo que se ofrecía allí. Creo en parte, su merced recupera como extrae anotaciones de estas personas, en parte por la precariedad del medio mismo, por otro lado, por el nivel altamente experimental y en algunos casos con un desgreño incorporado a la experimentación respecto a la elaboración de las imágenes, a la repetición de las imágenes, a la calidad de los soportes. Ya pues su merced lo mencionó y esto podría conceptualmente amarrarse, ¿no? O sea, como que ese desgreño en lo formal apuntaba a lo efímero de la obra y al hecho de que no se buscaba que estas obras fueran eternas y se consolidaran en el futuro como las obras señeras de una generación, sino que buscaban otro tipo de lectura o de valoración. Ahí quería entonces pedirle porfa que nos hablara sobre el registro, que nos diera como el contexto y en qué consistía. Pues Registro fue una exposición que se hace en el 82 y reúne 223 artistas de 32 países, como aparece, digamos, reseñado en los medios y en su momento y en las como catálogos pequeños de sala, que fue lo que queda. De hecho, fue una muestra que está muy poco documentada y esa sí se reconstruye un poco con lo que apareció en prensa en su momento y con las memorias de las personas pues, que estuvieron detrás de este evento, que se podría decir, ya se había hecho pues una pequeña exposición en el Museo de Arte de Medellín sobre arte de correo, o sea, estaba, digamos, circulando en la época, yo lo menciono ahí, pero la primera grande muestra exclusivamente sobre arte de correo y cultura alternativa, que además el subtítulo de la exposición muestra también, yo creo que dice mucho, porque, digamos, es mucho más amplia, nuevos medios, ¿no? Ellos también estuvo, bueno, cuando uno lee las primeras sobre arte, hay como interés en el video, por ejemplo. Entonces estaban como muy enfocados también como a ciertas prácticas como muy vanguardistas en su época. Pero bueno, fue una muestra que reúne una gran cantidad de artistas, ahí está, no les voy a leer 232 artistas ni abate, pero ahí está, digamos, como reseñado y no hay mucha documentación, entonces yo lo que hago es más un análisis de lo que suscitó la muestra en su momento y un poco las discusiones que se daban en relación a este tipo de arte, ¿no? Entonces ahí era lo que te decía, algunos críticos dicen que, bueno, estas obras, hay un artículo que yo cito que escribe Carlos en su momento, y en el mundo, y dice, claro, unas obras vienen, por ejemplo, de países de Cono Sur, Argentina, Uruguay, Brasil, y dice, están marcadas con contenido político y hacen evidencia como sobre el control militar gradual y las garantías mínimas y bueno, en fin. Y son palabras como el mismo Carlos describe las obras que están participando en la muestra en su momento. Y bueno, y ahí hay una, digamos, como descripción amplia de toda esta documentación y también cómo los críticos reciben esta muestra, como con ciertas reservas, ¿no? Como a veces es un arte como muy efímero y como, claro, se hacían invitaciones y se mandaban invitaciones, me dice Carlos, nosotros enviábamos invitaciones
por correo a muchísima gente que ya teníamos contactadas y claro, y las obras iban llegando, iban llegando y nosotros montábamos todo. De hecho, solo hay una foto muy mala además, que aparece también en el libro, que es una foto extraída del periódico El Mundo, que es una foto pues de periódico, ¿sabes? Ni sin ser a color, en muy baja resolución, pues es un súper escaneo, pero igual pues no se ve bien. Y donde yo, pues ellos me contaba también, Argemiro decía, nosotros pegamos como unos cartones, y los hicimos como unos paneles y ahí poníamos las obras por grupos y eso se alcanza a ver un poco como en esta fotografía. Pero más allá de esto no te puedo decir más de la exposición, más que fue una muestra enorme y que es como uno de los primeros, digamos, como la primera gran muestra de arte correo y medios alternativos que se hace, al menos en la ciudad de Medellín en esa época, y que reúne pues artistas de muchas partes de Latinoamérica y otras partes también como del mundo, y que me parece interesante como desde ese momento en una ciudad como Medellín, pues Carlos logra también como generar esas redes, ¿no? Que quizás si la revista hubiera durado más, esas redes se hubieran podido, digamos, afianzar más. Ok, Paola, después de registro, ¿qué hizo Carlos? Bueno, Carlos se va él va y vuelve un par de veces. Yo encontré algunas cosas que él hizo después, estuvo cercano al mundo de la moda. Él termina, pues de la moda no, o sea, como publicaciones, fotografía y todo. Él después hace videoarte. Yo no conozco tanto, digamos, como ese segundo momento. Él viaja mucho. Em, pero principalmente se dedica, curiosamente, al asunto de las publicaciones. O sea, como lo que le permite ganarse el sustento de vida es el mundo editorial. Y pues Okay. no es gratuito que haya terminado allí. Hizo su maestría sobre arte, América en papel y sobre todo. Así Ah, es. pues Paola, su merced, ¿qué quiere añadir? No sé, la gente dónde puede conseguir el libro. Pues por lo pronto, el libro, si lo quieren físico y están en Bogotá, lo van a estar regalando en algunos eventos de la Galería Santa Fe. Pues hay que estar pendiente de la página, ir cuando estén, eso sí, no sé. Pero si no, lo pueden descargar directamente de internet. Yo tengo el libro ya montado en mi página de academia. Ahí lo pueden descargar. O también, yo creo que si lo googlean y aparece con el nombre, lo pueden descargar de la página de la misma galería que ya monta todas las publicaciones que se han hecho con estas becas directamente en su web. Ay, Paola, muchísimas gracias entonces. No, a vos por el interés y pues por la entrevista y por leerte el libro, obviamente. Gracias, su merced. Ojalá siga haciendo otro. Le queda pendiente el de sobre todo. Bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Ojalá. Primero hay que ganarse otra beca para Sí, poderse señora. sentar a escribir. No es Claro tan que sí. fácil. Cierto. Chao, su merced. Listo, muchas gracias. Que esté bien. Vale, chao. Chao.